Muy buenos días. Vamos a empezar una nueva enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy voy a hablarles de la Eucaristía o sacrificio del amor. Realmente, esto de la Eucaristía, la celebración más importante en la vida de un cristiano católico, tiene diferentes nombres, pero el sentido es el mismo. Vamos a mencionar algunos nombres como le conocemos. 1. Eucaristía. Este nombre proviene del griego eucharisteo, que significa acción de gracias. Esta es la palabra que usan los evangelios cuando se refieren a la última cena y al discurso del pan de vida. Otro nombre es misa. Esta palabra misa proviene del latín, que quiere decir envío. También se le conoce como la fracción del pan. Con este nombre se representa en el Nuevo Testamento, como lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Así era como le conocían los primeros cristianos, la fracción del pan. Leamos. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones, palabra de Dios. También se le conoce como el sacrificio del amor. Bueno, ¿cómo surge esto de la Eucaristía? Esto surge como parte fundamental del plan de salvación de Dios. La Eucaristía está prefigurada en el Antiguo Testamento y establecida en el Nuevo Testamento, así como la revelación del Verbo encarnado se muestra a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Igual ocurre con la Eucaristía. No es posible para alguien ver toda la plenitud de la Eucaristía si solo lee lo que dice el Nuevo Testamento, obviando el Antiguo Testamento, los padres de la Iglesia y el mismo desarrollo de 2000 años de cristianismo. Es por esta razón que debemos sentar las bases en el Antiguo Testamento. Pero si el Antiguo Testamento no lo analizamos a la luz del Nuevo Testamento, tampoco podremos encontrar el sentido de la Eucaristía. Existen dos elementos importantes en la Eucaristía: el pan y el vino. Estos dos símbolos en conjunto significan la naturaleza humana de carne y sangre en Jesucristo. Estos dos elementos son ilustrados frecuentemente en el Antiguo Testamento, aunque existen otros elementos como memorial, sacrificio, Pascua, en fin. Estos elementos también van desembocando en la Eucaristía. Pero cabe resaltar que vamos a demostrar la doctrina sobre la Eucaristía partiendo de que lo que allí se recibe es el cuerpo y la sangre de Cristo, y de que Jesús mismo lo dejó realizado en la última cena. Si vamos a Génesis 49:10, vemos una primera referencia bíblica que dice así, Génesis 49:10 y 11. Leamos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloch, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Palabra de Dios. Bueno, sabemos que una vid es una viña donde se produce vino. Jesús llega a Jerusalén en un burro
y Jesús muere en Jerusalén, derramando su sangre. De acuerdo al lenguaje utilizado en este texto, el autor juega con las palabras sangre y vino como sinónimos. Cristo derramó su sangre y manchó sus vestidos, y el autor muestra esta sangre como si fuera vino de uvas, el cual se produjo en la viña que sería Jerusalén. Acá cabe resaltar que la expresión vino de uvas se refiere a que esta sangre no provenía de creación humana, sino que era obra de Dios, como lo diría San Justino en el siglo II. De igual modo, el hecho de que en la Eucaristía esté la sangre de Cristo tiene el mismo sentido teológico. Bueno, esta cita no nos demuestra que el vino tomado en la Eucaristía sea la sangre de Cristo, pero sí nos abre las puertas para entender que el vino que Jesús consagró en la última cena sea la sangre que Jesús derramó en la cruz. Vamos a ver el paralelo de esta cita en el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 23 y 24, leo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Palabra del Señor. Aquí el mismo Jesús, al tomar el vino o cáliz, hace alusión a su sangre. Miremos que no dice esto representa mi sangre o esto simboliza mi sangre. Dice claro, esto es mi sangre. Y en Génesis capítulo 14, versículo 18, vemos otra figura de la Eucaristía. Melquisedec presenta pan y vino para bendecir a Abraham de parte de Dios. Este Melquisedec no tiene procedencia. Este Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo. Lo raro aquí es que el sacerdote judío venía por la tribu de Leví. Eran los levitas los elegidos por Dios para ejercer el sacerdocio. Pero si vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 7, todo el capítulo 7 nos va a mostrar algo muy interesante que ya más adelante vamos a analizar. Por el momento solo vamos a leer el versículo 3. Hebreos 7:3, leamos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de su vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Palabra de Dios. Miremos que Melquisedec, por el hecho de ser imagen de Jesús, queda establecido como sacerdote eterno. ¿Por qué? ¿Qué ofreció Jesús en la última cena? Pan y vino, al igual que Melquisedec. Es interesante recordar que este pasaje de Génesis 14 fue redactado por la fuente sacerdotal después del destierro, y que justo lo que le colocaron a Melquisedec haya sido pan y vino, y no un cordero como lo hacían ellos. Miremos que Melquisedec era sacerdote y era rey. Algo quiso dejarnos el Espíritu Santo con este mensaje. Bueno, recordemos que una prefigura de algo real en el Antiguo Testamento, siempre su referencia en el Nuevo Testamento también será real. Así como Isaac también fue prefigura de Cristo, como cordero llevado al matadero, el hijo de Abraham, Isaac, fue real, lo mismo que lo fue Cristo. Es más, la Biblia nos muestra cómo Isaac cargó con la leña para su propio sacrificio. Vamos a Génesis 22:6, leo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Esto es algo realmente importante para nosotros. La Biblia nos muestra cómo algo que fue real en el Antiguo Testamento y está presentando también una realidad del Nuevo Testamento. Vamos a ver otra prefiguración de la Eucaristía
en el Antiguo Testamento. Si vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 31, se nos cuenta lo siguiente. Leamos. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Palabra de Dios. Aquí se nos cuenta que los israelitas llamaron maná a ese alimento que era blanco como la semilla de cilantro y que tenía un gusto semejante al de las hojuelas con miel. Este alimento nos está prefigurando lo que después de muchos años vendría a ser la cena del Señor. Y si vamos al Éxodo capítulo 16, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Yahvé os da para comer. Palabra de Dios. Aquí en esta lectura se nos cuenta la historia de los codornices y el maná, que sirvieron de alimento a los israelitas. Tanto los codornices como el maná nos están prefigurando lo que ha de venir, la Eucaristía, el poder disfrutar del cuerpo y la sangre de Cristo. El maná en el desierto es infinitamente inferior a la Santa Eucaristía, descrita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. En todo el capítulo 6 se nos habla clarísimo de la Santa Eucaristía, como el cuerpo y la sangre de Cristo. Si la Santa Eucaristía no fuera el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús, entonces eso haría la prefiguración del Antiguo Testamento, el maná milagroso, superior a la Sagrada Eucaristía, lo cual sería totalmente ilógico y antibíblico, ya que siempre la realidad del Nuevo Testamento es mucho más grande que la prefiguración del Antiguo Testamento. Y en Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6 dice, y Yahvé dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Palabra de Dios. Entonces miremos que el pueblo de Israel bebió agua que Moisés hizo brotar de una roca. Así nosotros bebemos la sangre que brota de la roca. ¿De cuál roca? De Cristo. Nosotros no decimos que Cristo es la roca, nuestra roca. El agua antes en el Antiguo Testamento y la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento. Aquí vemos clara una prefigura de la Eucaristía. Bueno, ahora vamos a ver cómo es eso de la Eucaristía. ¿De dónde viene eso de la Eucaristía? ¿Cómo era en el antiguo pueblo de Dios? Si vamos al libro de Levítico, en el capítulo 7, versículo 11, vamos a ver de una manera anticipada, simbólica, figurativa, lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento la Eucaristía, que nosotros los católicos llamamos el sacrificio eterno, la comunión, común unión, el culto por excelencia, agradable a nuestro Dios. Entonces vamos a ver esto, ¿por qué? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuáles son sus raíces? Pues vamos a Levítico 7:11 y leamos. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Ojo, miremos, la ley del sacrificio y de común unión que se ofrece a Yahvé. Entonces analicemos esto. Dios se le ofrecía un sacrificio de comunión en el Antiguo Testamento. Ojo,
vamos a tener presentes estas dos palabras, sacrificio y comunión. No las vayamos a olvidar, porque ahí es donde vamos a identificar la Eucaristía en el Nuevo Testamento, que es el sacrificio de comunión con Yahvé, con nuestro Dios. Ahí es donde lo vamos a descubrir. Que no se nos olviden estas dos palabras. Vuelvo y leo, Levítico 7:11. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé, si se ofrece en acción de gracias. Miremos, ¿se ofrece en qué? En acción de gracias. Por eso es que nosotros decimos que la Eucaristía es una acción de gracias. Eso no es de nosotros los católicos, no. Eso ya viene del pueblo elegido de Dios, que era el pueblo de Israel. Un sacrificio de comunión que se ofrecía a Dios en acción de gracias. Y vamos a ver por qué se llama acción de gracias. Es porque en ese sacrificio, durante el tiempo que dura ese sacrificio, se está dando gracias a Dios en acción. Acción de gracias significa estar dando gracias en acción, o sea, activos, no pasivos, en acción. Yo puedo decir, yo le doy gracias a Dios. Bueno, eso es una forma pasiva de dar gracias, pero si yo empiezo a decirle al Señor, yo te doy gracias, haciendo la misa, estoy dando gracias en acción. No se nos olvide que nosotros los católicos no vamos a oír misa. Nosotros los católicos vamos a celebrar la misa. No solo el sacerdote celebra la misa, nosotros, la asamblea, también celebra. Nosotros no vamos a escuchar misa, nosotros vamos a celebrar la misa a través de este sacrificio de comunión. Esto significa que mientras dure este acto litúrgico, este sacrificio de comunión, se le está dando gracias a Dios en acción. Bueno, vuelvo a la Biblia. Levítico 7:12, leo. Lo acompañan panes sin levadura. Ojo, ¿lo acompañan qué? Panes sin levadura. Ya vamos entendiendo por qué es que las hostias son hechas de pan sin levadura. Porque eso hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ofrecían pan sin levadura. Y eso lo hacemos en la Iglesia Católica, haciendo lo que hacían los israelitas, que ofrecían pan sin levadura. Sigo en la Biblia. Amasados con aceite, tortas sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, amasadas y sobadas con aceite. Esta ofrenda, ojo, ¿esta qué? Esta ofrenda. O sea que este sacrificio de alabanza y acción de gracias es también una ofrenda. Por eso es que Jesús en la última cena dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega, o sea, se ofrenda. ¿Cómo así que se ofrenda? O sea, se da, se regala, se dona, no nos vale nada, se entrega gratis, nada más que por amor a nosotros. Yo no entiendo cómo es que hay personas que rechazan este regalo, le hacen ese desaire a nuestro Señor Jesucristo, y eso que es gratis. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, o sea, ofrendado. Eso lo vemos en Lucas 22:19. Vuelvo a Levítico 7:13, lee. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. Entonces miremos que eso va unido al sacrificio de comunión que se ofrece para dar gracias. Ojo, miremos que dice que este sacrificio se ofrece para dar gracias. Y nosotros decimos que vamos a misa ¿para qué? Para ofrecer el sacrificio de comunión y darle gracias al Señor. Así que cuando nosotros vamos a la misa, tenemos que saber que vamos a ofrecer un sacrificio de comunión, pero también de acción de gracias, de comunión con Dios y esa acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando venimos a este mundo no traímos nada. Lo que tenemos
lo hemos recibido de Dios. Por eso tenemos que decirle a Dios gracias. Y la mejor manera es a través de la acción de gracias y del sacrificio de comunión. Por eso es que los católicos siempre vamos a ofrecer acción de gracias, que estamos cumpliendo 5 años de casados. Entonces mandamos a hacer una misa en acción de gracias. Que la niña está cumpliendo 15 años. Mandamos a hacer una misa en acción de gracias. Entonces nosotros los católicos, todo el cuerpo de la Iglesia Católica, tomamos del Antiguo Testamento el por qué ofrecemos el sacrificio de acción de gracias y de comunión. Por eso cuando yo ofrezco una misa, no estoy ofreciendo la misa yo solo, la estoy ofreciendo en común unión con toda la Iglesia. Y estamos dando gracias en acción. Bueno, vuelvo a Levítico 7:14, leo. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. Aquí se nos está mostrando algo muy interesante. ¿Quién es el que ofrece el sacrificio? Es el sacerdote. O sea, que había un sacrificio que lo ofrecía el sacerdote con la sangre de la víctima. Por eso es que Jesús agarró el cáliz y dijo: tomen y beban todos de él. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, la que será derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y nos dice: hagan esto en memoria mía. Entonces Jesucristo es la víctima de comunión para entrar en comunión con Dios. Y así es como nosotros ya vamos viendo lo que es la Eucaristía. Entonces vemos que nosotros entramos en un sacrificio de común unión. Por eso vamos a ver que San Pablo le dice a los corintios, allá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 15, les va a decir que nosotros tenemos una copa de bendición, una copa de acción de gracias, donde le agradecemos a Dios, pero que es comunión con la sangre de Cristo. Y aquí San Pablo nos está diciendo varias cosas. Una, que es el sacrificio. ¿Por qué? Porque hay sangre. Y es que un sacrificio de común unión con el cuerpo de Cristo. Escuchemos lo que dice San Pablo. 1 Corintios 10:15. Leo. Les hablo como a personas sensatas. O sea, les hablo como a personas pensantes, inteligentes, conocedoras de las Escrituras. Sigo leyendo. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Les está diciendo, piénsenlo, medítenlo, reflexionenlo. O sea, les está diciendo, juzguen ustedes mismos. No se dejen engañar de los demás. Vayan a la palabra. Vamos a buscarlo en la Biblia. Sigo en el versículo 16, leo. Ojo, la copa de bendición que bendecimos. Miremos, Pablo está diciendo que una manera de bendecir a Dios es esta. Observen cuál, sigo. No es comunión con la sangre de Cristo. Ojo, miren lo que dice Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. A ver, vamos a poner mucho cuidado. ¿Saben a qué religión pertenecía Pablo antes de ser cristiano? Pablo era judío, pertenecía a la religión judía. Entonces aquí entendemos por qué San Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un sacrificio de común unión, donde le daba gracias a Dios. Y por eso Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. En el idioma de nosotros, San Pablo está diciendo que el nuevo pueblo de Dios también ofrece un sacrificio a Dios, y que es un sacrificio de comunión. ¿Y cómo sabemos que es un sacrificio? Porque hay sangre. ¿Y cómo sabemos que es de comunión?
Porque al recibirlo entramos en comunión con la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es la víctima? Es Cristo, porque Él derramó su sangre y nosotros entramos en comunión con Él. Sigo leyendo, leo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces miremos a qué nos manda Pablo. Nos está mandando a reflexionar y a pensar. Sigo leyendo en el versículo 17, leo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. O sea, que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Sigo. Porque el pan es uno y todos partimos el mismo pan. Fíjense en los israelitas. Ojo. Miremos con quién compara Pablo lo que está diciendo. Con los israelitas. Porque ¿de dónde viene Pablo? De los israelitas. Él viene de la religión judía. Y por eso Pablo dice, fíjese en los israelitas. O sea, Pablo les está diciendo lo que les estoy enseñando. Eso lo tenemos bien claro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel lo tenía bien claro. El pueblo de Israel tenía sacrificios de comunión. Sigo leyendo. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Palabra de Dios. Entonces miremos que unos ofrecían sacrificios a Dios y otros ofrecían sacrificios a los demonios. Cuando le ofrecían sacrificios a los ídolos, y Pablo se los viene a mostrar, Pablo les advierte. Los paganos también ofrecían sacrificios, pero ellos le ofrecían sacrificios a los ídolos, a los demonios. Entonces Pablo viene a mostrar, fíjense en los israelitas. A ver, ¿por qué es que hay que fijar la mirada en los israelitas? Porque fue el mismo Pablo que les dice también a los romanos, allá en Romanos 9:4. Aquí San Pablo les dice a los romanos, ¿por qué es que tenemos que fijarnos en los israelitas? Vamos a Romanos 9:4, leo. Ellos son los israelitas a quienes Dios adoptó y entre ellos descansa su gloria. Ojo, ellos son los israelitas y entre ellos descansa la gloria de Dios. Dios estaba con ellos, Dios los acompañaba. Por eso Pablo dice, fíjese en los israelitas. Sigo leyendo en Romanos 9:4. Con las alianzas, el don de la ley y el culto. Ojo, o sea que de los israelitas era la alianza. 1, 2, el don de la ley. Y 3, el culto. El culto. Entonces ya vieron de dónde viene el culto. El culto no es de los protestantes. Los protestantes agarran su Biblia y dicen, me voy para el culto. No, Pablo dice, el culto viene de los israelitas, del pueblo judío. Los protestantes dicen, vamos para el culto. No tienen ni idea de lo que es un culto. Fijémonos en los israelitas, cómo era que daban culto a Dios y comparemos con el culto de los protestantes y veremos que no hay ni un mínimo de parecido entre los protestantes y los judíos. Nada, ni un poquito siquiera. El culto viene de los israelitas. Por eso dice Pablo, fíjese en los israelitas. De ellos procede la ley, de ellos procede las promesas y de ellos procede el culto. Entonces miremos por qué es que la Iglesia Católica celebra la Eucaristía. Es mirando a los israelitas, porque es que de ellos es que viene el culto. Porque el culto que ofrecían a Dios era un culto con un sacrificio de comunión, de acción de gracias, en donde el pueblo entraba en comunión. Y Pablo por eso dijo, fíjese en los israelitas, cuando decía,
la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. O sea, que hay un culto en el Nuevo Testamento donde hay un sacrificio en donde se derramó la sangre de Cristo y entramos en comunión a través de ese sacrificio de acción de gracias. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Y así es como San Pablo va mostrando cómo es el culto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un culto, pero ¿cómo se hacía el culto en la Iglesia Católica? Sabemos que el culto viene de los israelitas. Nosotros miramos, es lo que hacían los israelitas. Y nosotros hacemos lo mismo, pero ya no como lo hacían los israelitas, sino como nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó. Vamos a mirar entonces por qué nosotros decimos que la Eucaristía es el culto verdadero que nosotros ofrecemos al Señor y que el culto de los hermanos separados, con todo el respeto que merecen, pero ese no es el culto agradable a Dios. Es un culto distinto. No es el culto de los israelitas, que es de los que proviene el verdadero culto. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, y veremos que aquí se nos va a mostrar cómo era el culto de la antigua alianza con los israelitas y cómo viene a ser el culto en el Nuevo Testamento. El culto del Antiguo Testamento era con sacrificio y el culto del Nuevo Testamento es con sacrificio también. El culto del Antiguo Testamento lo ofrecían los sacerdotes y el culto del Nuevo Testamento lo ofrecen los sacerdotes también. Los protestantes dicen, vamos para el culto. ¿Cuál culto? No tienen sacerdote y no tienen sacrificio. ¿Cómo es que dicen que van a un culto? En el Antiguo Testamento, en los israelitas, no podía existir culto sin sacrificio y sin sacerdote. Por eso Pablo dice, tienen que fijarse en los israelitas, porque de ellos es que viene el culto. Los protestantes hablan de un culto, pero no saben de dónde fue que tomaron eso de un culto. Vamos a Hebreos 10:1 en adelante, leo. La religión de la ley tiene una sombra de los bienes por venir. O sea, el Antiguo Testamento nos muestra una sombra del Nuevo Testamento. Sigo leyendo. Pero no la verdadera figura de las cosas. O sea, lo que se hacía en el Antiguo Testamento no era la verdadera figura de las cosas. La verdadera figura es el Nuevo Testamento. O sea, lo antiguo era el ensayo, la maqueta, una muestra. Cuando se va a hacer una obra grande, primero se hace una maqueta, unos planos, y después de que se hace la maqueta, los planos, ahí se pasa a hacer la obra original. Y ahí es donde la vemos cómo es que es realmente esa obra, ese edificio donde ya vamos a poder vivir. Entonces, ¿dónde es que vamos a vivir? ¿En la maqueta o en el edificio? En el edificio, ¿verdad? La maqueta solamente es un símbolo. Sigo, Hebreos 10:1. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ojo, ¿gracias a qué? A su culto. Entonces miremos que no puede haber culto sin sacrificio y no puede haber sacrificio sin sacerdote. Así era en el pueblo de Israel. Los protestantes se encontraron la palabra culto en la Biblia y la tomaron, pero sin saber lo que era un culto. No tienen ni idea de lo que es un culto. Usted le pregunta a un protestante, ¿usted sabe lo que es un culto? Dice, no, yo solo sé que vamos para el culto. El pastor me dijo que vamos para el culto. No, el culto es con sacrificio. Así es como era el culto. Sigo leyendo. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios, pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Ojo,
Por eso es que se hacía necesario un nuevo culto, un nuevo sacrificio. Esa sangre de los toros y de los chivos no tenía poder para perdonar pecados. Sigo leyendo en Hebreos 10:5. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice, Nuevo Testamento. Ya habló del Antiguo Testamento. Ahora, al entrar Cristo en el mundo, ahora vamos a ver si Cristo dice que eliminó los sacrificios. Vamos a ver si Cristo dice que ya no hay más sacrificios, como dicen los hermanos separados. O vamos a ver qué es lo que hace. ¿Los elimina o los cambia? Vamos a ver qué es lo que hace. Vuelvo a la Biblia y tomo el versículo 5 nuevamente. Leo. Al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Ojo, ¿qué es lo que viene a reemplazar los sacrificios y las ofrendas? El cuerpo de Cristo. No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me diste un cuerpo. Sigo en el versículo 6, leo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Versículo 8. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado, y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Ojo, Antiguo Testamento. Ahora observemos cómo en el Nuevo Testamento queda un nuevo sacrificio. Sigo en el versículo 9, leo. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ojo, ¿qué viene a reemplazar los antiguos sacrificios? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Miremos qué dice. No que existe un sacrificio. ¿Cuáles sacrificios? Aquellos de animales. Pero me has dado un cuerpo. Aquí estoy yo. Y pongan cuidado, sigo leyendo. Con esto anula el primer orden de las cosas. Ojo, anula el primer orden de las cosas. Ojo, anula el Antiguo Testamento, el primer orden de las cosas. Por eso es que ya nosotros nunca más vamos a ver un sacerdote ofreciendo un animal en el altar. Ya no, eso fue anulado. Pero observen que el culto no fue anulado. El culto continúa. Y ahora ese culto de comunión con sacrificio continúa de una manera distinta a como era el culto de los israelitas. Pero sigue igualitico a como está en la Iglesia Católica. Pongan cuidado. Repito lo último que leí. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Ojo, para establecer el segundo. Pero no ha dicho cuál es el segundo. Paren la oreja para que lo vean. ¿Qué es lo que Jesús establece? Jesús anula lo del Antiguo Testamento, pero establece un nuevo sacrificio. Pongan cuidado, sigo leyendo en el versículo 10, leo. Esta voluntad de Dios de la que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Ojo, ¿sí lo vieron? ¿Cuál es el culto del Nuevo Testamento? Es la ofrenda del cuerpo de Cristo. Anuló lo primero y estableció lo segundo. Eso segundo es lo que nosotros, los católicos, tenemos en la iglesia, lo que nosotros llamamos la Eucaristía, que es comunión, o sea, el sacrificio de comunión. Cristo que se ofrece por nuestra salvación. Entonces, Él es ese sacrificio donde usted, hermano católico, y yo le vamos a dar culto a Dios. Por eso vemos que Jesucristo, cuando instituye la Eucaristía, allá en Lucas 22:19, nos va a mostrar algo muy importante. Vamos a encontrar cómo es que dice la Biblia que Jesucristo comienza a instituir la Eucaristía. Vamos a ver de qué manera lo hace. Vamos a Lucas 22:19. Leo. Después tomó pan. Ojo, ¿se acuerdan que decía el libro de Levítico que el sacrificio de comunión era con panes ácimos
¿Y qué tomó Cristo? Pan. Sigo leyendo. Y dando gracias, ojo, ¿se acuerdan cómo decía Levítico? Un sacrificio de acción de gracias. ¿Y qué hizo Cristo? Cuando tomó pan, dio gracias. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Que ese es el nuevo sacrificio de acción de gracias. Tiene panes ácimos. Da la acción de gracias. Sigo leyendo. Lo partió y se lo dio diciendo. Ojo, pongan cuidado. Aquí lo que dice. Sigo leyendo. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Miremos lo que dice Jesús. Que es entregado, o sea, ofrendado, sacrificado. Nadie lo está obligando. Él mismo se da, se dona, se regala, se nos da gratis. O sea, se hace sacrificio de comunión. Pero también es ofrenda de acción de gracias. Igualito al pueblo judío. Este es el culto de la nueva alianza. Ojo, pongan mucho cuidado. Sigo leyendo. Hagan esto en memoria mía. Al menos los verdaderos cristianos tenemos que hacerlo también. Porque ese es el culto de la nueva alianza. El único culto agradable a Dios, no hay otro. Nuestros queridos hermanos separados llaman culto a reunirse y leer la palabra de Dios y alabar a Dios. Bueno, eso es muy bonito, se les respeta, ese fervor. Pero eso no tiene nada que se parezca al culto que ofrecían los judíos. Nada. Bueno, ellos dicen que ellos también hacen la cena, pero eso no tiene nada que ver con un culto. Eso es un compartir muy bonito también, pero nada que sea un culto verdadero. ¿Por qué? Porque no tienen sacerdote, y si no hay sacerdote, no puede haber culto. Si no hay sacerdote, no puede haber sacrificio. Así era en la antigua alianza y así es en la nueva alianza. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. O sea, hagan este sacrificio y háganlo en memoria mía. Y eso significa háganlo, porque yo lo mando, gústele o no le guste. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo lo he mandado y punto. Eso es lo que significa en memoria mía. Miremos que va acompañado de una orden. Dice, hagan esto en memoria mía. Eso significa, yo lo mando y ustedes obedecen, porque yo lo mandé. Sigo leyendo en el versículo 20. Leo. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Miremos, este es el culto de la nueva alianza. Hay un nuevo pacto. Eliminó lo primero y estableció lo segundo. Y lo segundo es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. De modo que el culto continúa. ¿Cómo sabemos eso? Porque les dice, hagan esto en memoria mía. Esto significa que el culto continúa. Así es como se le va a dar culto a Dios en el nuevo pacto de la nueva alianza. Sepan pues, queridos hermanos protestantes y católicos, que en el Nuevo Testamento se le sigue dando culto a Dios. Ya no como se le daba culto en la antigua alianza, con un sacrificio de animales, sangre de animales, para entrar en comunión con Dios. No, ya no es así. Ahora en el Nuevo Testamento hay un sacrificio de comunión para la alabanza y gloria de Dios, que es el único culto verdadero y lo ofrecen los sacerdotes en la única iglesia de Cristo, donde está el sacrificio de la nueva alianza que Dios ha establecido. Los protestantes dicen, me voy para el culto, y no saben lo que era el culto, no saben en qué consistía el culto, no saben quiénes eran los que ofrecían el verdadero culto a Dios. Ellos no saben que el culto solo lo pueden hacer un sacerdote. El verdadero culto agradable a Dios es la Eucaristía, donde se cumple lo que dijo Jesús, hagan esto en memoria mía. Por eso vemos que cuando Pablo dice allá en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25 en adelante, aquí San Pablo nos viene a explicar qué es el culto de la nueva alianza.
hasta que Jesús venga. Pongan cuidado. 1 Corintios 11:25, leo. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y pongan cuidado a lo que viene. Sigo. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, ojo, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, miremos cómo es que se va a ofrecer el culto a Dios hasta que Él venga. Pongan cuidado. Vuelvo y leo. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Ojo, si vieron lo que dijo Pablo, hasta que Jesús venga. No hasta que vengan los protestantes y ofrezcan otro culto, no. Dice: cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de la comunión, de la nueva alianza, de acción de gracias, hasta que Él vuelva. Nosotros los cristianos católicos llevamos más de 2000 años celebrando este culto. Y ahora no hace nada. Hace 500 años aparecen los protestantes y cada pastor ofrece un culto a su manera, cuando la Biblia nos dice muy claro cómo es que hay que ofrecer el verdadero culto. Los protestantes ofrecen disque culto, pero sin sacerdotes y sin ofrecer sacrificios. Y peor todavía, sin ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Y así andan engañando a los tontos. Y agarran la Biblia y se la meten debajo del brazo y dicen: me voy para el culto. Para el culto. Yo me pregunto, ¿estos hermanos alguna vez, fuera de leer las Sagradas Escrituras, habrán estudiado las Sagradas Escrituras para ver de dónde fue que sacaron eso de un culto? El verdadero culto viene de los israelitas. Es de los israelitas que aprendimos cómo es que se le da el verdadero culto a Dios. Hermanos separados, analicen estas citas que hemos tomado en esta enseñanza y verán que les tomaron el pelo. Te dijeron: vamos para el culto. ¿Y qué cuento de culto? No tiene ningún culto. Y ahora vamos a ver qué promete Jesús cuando nos habla de ese culto. Cuando nosotros vamos a ese culto de acción de gracias, el culto de comunión que nosotros decimos que a su vez es una fiesta, sí, porque es una fiesta de acción de gracias. Vamos a ver cómo el Señor Jesús, antes de instituir la Eucaristía, allá en Lucas 22:19, instituyó la Eucaristía. Pero resulta que en el capítulo 22, versículo 14 en adelante, Jesucristo va a mostrar cómo hay una manera de que usted y yo podamos comer de la mesa del Señor, de la que habla Pablo en 1 Corintios 10:20 en adelante. Pero vamos a ver aquí esa mesa del Señor. Vamos a Lucas 22:14, leo. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes. Ojo, subrayen esta, porque resulta que Jesús ya había comido 2 Pascuas con los discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos estuvieron 3 años con Jesús? Y cada año ellos celebraban la Pascua como buenos judíos que eran. Ya habían comido 2 Pascuas con Jesús y les quedaba una antes de morir Jesús. Y les dijo cuánto había deseado comer esta Pascua. Las anteriores no, esta. Las anteriores las había comido, pero nada que ver, esta es la que había deseado. Vuelvo a la Biblia y lo repito, versículo 15, leo. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ojo, porque aquí está la razón teológica de labios del mismo Jesús. Cuánto había deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. ¿Por qué? Sigo leyendo en el versículo 16, leo. Porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. O sea, ¿cuándo la volverá a comer? En el cielo, cuando sea perfecta en el reino de los cielos.
en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús teológicamente? Que la Eucaristía, la Pascua que Jesús instituyó, la cena del Señor, es el anticipo de comer la Pascua eterna en el cielo. Es decir, que este culto que le damos a Dios aquí en la tierra con la Eucaristía nos conecta con la vida eterna. Dice Jesús: tanto que he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque les aseguro que no volveré a beber de la copa del fruto de la vid hasta que la beba perfecta en el reino de los cielos. Vuelvo y leo desde el versículo 16, leo: porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. O sea, que la volverá a comer, sí, pero aquí en la tierra no, allá en el cielo sí. ¿Qué es la Eucaristía? Es la Pascua con Jesús, la cena con el Señor, el banquete del reino de los cielos, que lo estamos comiendo ya, pero todavía no nos unimos. Y escuchen lo que viene. Sigo leyendo en el versículo 17, leo: Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro, ojo, les aseguro, o sea, esto significa que es verdad, o sea, no lo duden. Sigo leyendo: porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Pero ojo, que Él quiere comerla solo o quiere que la comamos con Él. Él dice que se lo dio para que comieran y para que bebieran. Él quiere que la comamos aquí, que la bebamos aquí, para que la podamos comer allá en el cielo. ¿Y quieren ver dónde lo dice? Vamos a Lucas 22, 29, leo: por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Ojo a esto: a ustedes les doy el reino que mi Padre me dio a mí, haciéndome rey. Pero ojo a lo que viene, escuchen. Sigo leyendo en el versículo 30, leo: ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Ojo, ustedes comerán y beberán en mi mesa en mi reino. Ojo a esto, en mi reino. ¿Para qué les dio a comer la última cena? Para asegurarles que así como comen con Él aquí la última cena, Él les asegura que comerán en el cielo a su mesa. Entonces vemos que hay una mesa que prefigura el reino de los cielos, que es la Eucaristía. Vuelvo y leo en el versículo 30, leo: ustedes comerán y beberán en mi mesa en mi reino. Pero ojo, los que comieron aquí, porque dice: les aseguro que no la volveré a comer hasta que la coma perfecta en el cielo. Dice Jesús: allá también van a comer ustedes, pero si la comen aquí. Por eso el diablo no quiere que nosotros comulguemos. Por eso el diablo manda a los protestantes que le digan: no vayan a misa. ¿Qué van a comulgar ustedes ahí? Eso es mentira. Eso es un invento de los curas. Vengan para acá que aquí les damos a comer verdadero pan con verdadero vino. Y así el diablo los engaña y les quita la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces Jesús se queja. Vamos a ver la queja de Jesús. Esa queja quedó registrada allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 15. Miremos la queja de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene preparado un banquete, una mesa en el reino de los cielos. Él quiere que nosotros comamos. Él ha preparado todo para que usted y yo lo disfrutemos. Pero ojo, pongan cuidado. Lucas capítulo 14, versículo 15, leo: al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Miremos, el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Miremos allá donde decía: ustedes comerán conmigo en el reino de Dios, allá en Lucas 22:30. Y escuchen lo que Jesús respondió. Sigo leyendo en el versículo 16, leo: Jesús respondió: un hombre dio un gran banquete. Miren, un hombre dio un gran banquete. ¿Quién será ese hombre? El que dio un gran banquete. Recordemos lo que decía Jesús a sus discípulos: cuánto había deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que la coma perfecta en el reino de los cielos. Sigo leyendo: un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. ¿A quién invitó? A mucha gente.
Miremos lo que decía Jesús: tomen, coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Invitó a mucha gente. Sigo leyendo en el versículo 17, leo: a la hora de la comida envió a sus sirvientes a decir a los invitados. Miremos, mandó a sus sirvientes, a los ministros, a sus apóstoles, a los presbíteros. Sigo leyendo, a decir a los invitados: vengan, miren, vengan. Sigo, que ya está todo listo, miren, todo está listo. El banquete está preparado, vengan, vengan a la mesa. Hasta las campanas suenan, vengan, vengan, todo está preparado. Sigo leyendo en el versículo 18. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. Miremos, todos comenzaron a disculparse. Miremos las disculpas. Sigo. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. ¿Sí ven? Estas son las disculpas que saca la gente para no ir a misa. Miren, acabo de comprar un campo y tú sabes, tengo que ir a verlo. Tengo muchos compromisos importantes. Te ruego me dispenses. Pongan cuidado, sigo leyendo. Te ruego me disculpes. Señor, tú sabes que yo te quiero mucho, pero yo no necesito ir a misa para demostrarte cuánto te amo. Te ruego que me disculpes. Yo no tengo tiempo para ir a misa. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo voy a misa cuando me nace. Esa es mi fe, pero yo te amo mucho. Además, yo soy evangélico. Yo no creo en eso. Yo te amo, pero yo no creo en esos inventos de los curas. Sigo leyendo en el versículo 19, leo. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. Miremos, aquí vemos a otros ocupados con el trabajo. Por eso no pueden ir a misa. Hay mucho trabajo, te ruego que me disculpes. Dice: el Señor me sabrá entender. Él sabe, Él me conoce, Él sabe que tengo que trabajar para comer y comer para trabajar. Él lo sabe. Sigo leyendo en el versículo 20. Y el otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. ¿Sí ven? Miremos las disculpas. Estoy en una fiesta, me acabo de casar, estoy muy feliz, muy contento. Yo no voy a ir a perder el tiempo en una misa que es tan aburrida. No, mire que estoy de fiesta, te ruego me disculpes. Sigo leyendo en el versículo 21, leo. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó. Miremos, el curita le dice al Señor: Señor, yo celebré la misa y vinieron 10 personas. Ahí la capilla medio se llenó. Y le dice el Señor: ¿y los otros? Y dice el curita: yo no sé, Señor, no sé, nosotros hicimos todo como lo mandaste, pero no quisieron venir. Sigo leyendo. Pero dijo al sirviente: sale enseguida a las plazas y a las calles de la ciudad y trae para acá a los pobres y a los inválidos. Ojo, a los pobres y a los inválidos, a los que no tenían cómo llegar, cómo ir, los que sí verdaderamente no podían ir. Sigo leyendo. A los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores, ojo, miremos, pongan cuidado, en cuanto a esos señores que están muy ocupados, que tienen muchos quehaceres. Sigo leyendo. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Ojo, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. O sea, ¿cuál es ese banquete? Es el reino de los cielos. O sea, el que no come el banquete de la Eucaristía aquí en la tierra está en problemas para entrar al cielo y comer a la mesa allá en el cielo con los ángeles y con los santos. Bueno, vamos a terminar esta primera parte de la Eucaristía. No se pierdan las otras partes para que terminemos de entender bien este misterio precioso y maravilloso que es la Eucaristía. Vamos a terminar con un Padre Nuestro para darle la gloria a Dios. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si les gustó esta enseñanza, suscríbanse al canal, compartan el videíto
y no se pierdan las próximas enseñanzas. Que Dios los bendiga.